Hola, hoy vamos a ver la unidad 6, ligamiento, recombinación y mapeo de genes eucariotas. En esta unidad vamos a ver ligamiento y recombinación, frecuencia de recombinación, el experimento de Morgan y el experimento de Barbara McClinton. Y en otra parte vamos a ver lo que es la cartografía cromosómica, construcción de mapas de ligamiento por recombinación. Esta unidad se encuentra en el capítulo 7 del libro El Pearce. Primero definamos lo que es la cartografía cromosómica. Es una disciplina de la genética que mediante varias técnicas busca asignar a los distintos genes del genoma en su lugar físico, es decir, buscar cuál es el lugar físico, como les comenté en las otras clases, o el locus donde se encuentra cada gen. Nosotros podemos definir a mapas genéticos con la frecuencia de recombinación. Vamos a ver que esto fueron los primeros mapas descubiertos o analizados por Stutterman, quien fue un discípulo de Morgan. Y los mapas físicos son los que nos van a mostrar la distancia de los genes en el cromosoma, y esta distancia va a estar dada por los nucleótidos. Me olvidé decirles que en los mapas genéticos, los mapas se miden en términos de centimorgan. Recordemos un poquito, hasta ahora nosotros vimos lo que eran las leyes de Mendel y la segregación independiente, es decir, que los alelos de un gen segregaban independientemente con respecto al alelo del otro gen. Pero ¿qué pasa cuando estos genes se encuentran en el mismo cromosoma o se encuentran muy cercanos en el cromosoma? Ahí empezamos a hablar de lo que es ligamiento, y este ligamiento va a estar dado por la distancia que exista entre un gen y el otro. Entonces, como yo les dije, el primero en darse cuenta de que existían los genes y que los genes estaban ubicados en los cromosomas fue Stutterman, realizando los mapas genéticos. Él publicó un artículo en 1913 en el cual había recopilado varios datos de cruzamientos de Morgan y otros genetistas, en el cual se comienza a dar cuenta de la distancia entre los genes y habla de ligamiento entre genes. Este es el primer mapa genético en el cual Stutterman demostró la linealidad de los genes. Él analizó, este es el cromosoma X de Drosophila, en el cual analizó 3 genes y los cruzamientos, y pudo observar que estos no segregaban de forma independiente. Entonces la distancia en que tenía este gen, ¿sí? Este gen, que es el cuerpo de las moscas y el color de los ojos de las moscas, estaban muy estrechos, es decir, estaban muy ligados, había poca distancia. Y entre estos dos genes y el resto de los genes empezaba a haber mayor distancia. A esto le llamó unidades de mapa. Luego, en 1927, junto con Bridges, él pudo no solo demostrar este ligamiento en el cromosoma X, sino también en los cromosomas autosómicos.
el experimento que ellas realizaron fueron con plantas heterocigotas para ambos locis en una configuración en repulsión. Esto de repulsión lo vamos a ver más adelante, pero por ahora lo importante es que el par cromosómico 9, ellas observaban en uno de los cromosomas estas dos porciones, como ya les dije. Aparte, sabían que en el cromosoma 9 existían dos genes, el gen C, ¿sí?, que era el color del grano, y el gen WX, que era si estos granos eran amiláceos o cerosos. Ellos hicieron un cruzamiento con un homocigota recesivo, ¿sí?, para el gen del grano del color y un heterocigota para el grano amiláceos o cerosos. Lo que ellos querían observar es que si existía un intercambio físico entre las cromátides. Luego del cruzamiento, en la progenie, ellas primero observaban en el microscopio los cromosomas y lo que pudieron observar es, por un lado, el fenotipo de los granos del maíz y por el otro lado, citológicamente, veían cómo eran estos cromosomas y si había existido o no ese intercambio físico. Entonces, la progenie fue, por un lado, que tenían color y eran amiláceos, y por el otro lado eran sin color y cerosos, además de que una de las partes de ese cromosoma se había intercambiado. Esto es el experimento en el cual demuestran que existe un intercambio físico entre los cromosomas homólogos. Esto sería como el cromosoma resultante en el crossing over, ¿sí? Este es el cromosoma, ¿sí?, en los cuales tiene las dos porciones. Este es el cromosoma sin las porciones. Acá vemos la duplicación después del ciclo celular, la duplicación de las cromátides, el crossing over, ¿sí?, y cómo son los resultados, ¿sí?, dentro de los cromosomas, ¿sí? Hay cromosomas, que acá también están puestos los alelos y los dos genes para el color y si eran amiláceos o no. Entonces, estos dos fragmentos que tenía el cromosoma 9, extras, y que el otro cromosoma no tenía, esa protuberancia y el segmento, ¿sí?, sirvieron para establecer que el entrecruzamiento implica un intercambio físico entre las cromátides. Entonces, hasta este momento nosotros veíamos la segunda ley de Mende, en el cual los cromosomas segregaban independientemente. Ahora podemos ver, por ejemplo, este es un individuo con dos pares de cromosomas, ¿sí?, en los cuales podemos tener o no recombinación génica. En este caso, no hay recombinación, ¿sí?, de los genes, entonces vamos a tener una proporción de 1, 1, 1. ¿Qué pasa? O el 50% recombinante y el 50% iguales a los parentales. ¿Qué pasa cuando tenemos ligamiento? ¿Sí? Yo en el mismo par cromosómico les había mostrado el gen A. Ahora tenemos el gen B. Sí, hay un ligamiento total, es decir, que la distancia entre el gen A y el gen B es tan pequeña que no existe entrecruzamiento, vamos a tener un ligamiento total y las gametas van a ser 100% iguales a los parentales, ¿sí? Siempre van a segregar estos genes juntos. Por otro lado, ¿qué pasa si estos genes, el gen A con respecto al gen B, existe una distancia tal en la cual podría existir un entrecruzamiento? Vamos a tener los cromosomas en la meiosis y los productos de después de la meiosis sin recombinación, o podemos tener en los cuales existe una recombinación entre los cromosomas homólogos
entonces la mitad de los productos van a ser iguales a los parentales y la otra mitad de los productos van a ser recombinantes. Entonces, con este gráfico yo les quiero mostrar que la recombinación puede existir en diferentes lugares en el cromosoma. Si nosotros ubicamos el gen A y el gen C, ¿sí? Entre ellos pueden existir entrecruzamientos en diferentes lugares, ¿sí? Y entre las diferentes cromotinas de los cromosomas, ¿sí? También lo mismo podemos ver para el gen B y gen C y los diferentes tipos de entrecruzamientos que podrían existir entre las 4 cromátides. Siempre el entrecruzamiento es entre 2, pero se puede dar entre cualquiera de las 4 cromátides. Entonces, ahora repasemos lo que son genes ligados, ¿sí? Genes ligados, genes que están en el mismo par cromosómico, por lo que tienen que permanecer siempre juntos, ¿sí? Hay una desviación de las proporciones esperadas. También podemos decir que existe un ligamiento total, la distancia es casi cero, y un ligamiento parcial, la distancia es mayor a cero. Entonces, podríamos decir que entre el gen A y el gen B, podríamos decir que hay un ligamiento total y entre el gen B y el gen C al principio existe un ligamiento. un experimento de Barbara McClinton en los cuales los genes se encontraban en fase de repulsión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros fenotípicamente podemos ver al alelo dominante. Entonces, si los alelos dominantes, tanto del gen A como el gen B, se encuentran en el mismo par cromosómico, ¿sí? Nosotros decimos que estos genes se encuentran en acoplamiento. Cuando los genes dominantes se encuentran en los cromosomas diferentes, ¿sí? Este es una heterocigota, ¿sí? Para los dos genes, y tenemos el gen A en este cromosoma y el gen dominante y el gen B dominante en el otro cromosoma, decimos que se encuentran en repulsión. Entonces, como dije, genes independientes en cromosomas diferentes o una distancia muy grande en los cuales se comportan como independientes. ¿Cómo van a ser los fenotipos? ¿Sí? Vamos a tener 50%, ¿sí? de fenotipos parentales, ¿sí? y 50% de fenotipos recombinantes. Genes ligados. Vamos a tener que las gametas parentales, ¿sí? y siempre estos genes van a segregar juntos. Genes parcialmente ligados, vamos a tener el 50% o más de la progenie va a ser parecido a los parentales y el 50% o menos de los fenotipos va a ser de tipo recombinante. Entonces, la frecuencia de los gametos recombinantes debe estar entre el ligamiento total, que es 0, y la segregación independiente, que es el 50%. El número de grupos de ligamiento en un mapa debe ser el mismo que el número haploide de cromosomas de la especie. Entonces, vamos a ver lo que son la prueba de 2 puntos y la prueba de 3 puntos. 2 puntos significa el análisis de dos genes, ¿sí? Para ver si estos dos genes se encuentran en el mismo cromosoma o en diferentes, se tiene que determinar la distancia entre estos. ¿Cómo hago? A través de un cruzamiento. Entonces, hasta acá nosotros vimos que pueden existir los genes que estén ligados o segreguen de forma independiente. Entonces vamos a ver lo que es la prueba de 2 puntos. La prueba de 2 puntos es para ver cuál es la distancia entre un gen con respecto al otro. En este caso, o en este ejemplo, lo que yo les voy a mostrar es
para drosófilas en los cuales tienen ojos rojos, ¿sí? Y alas normales o alas vestigiales, ¿sí? Ojos rojos y el silvestre, en los cuales los progenitores van a ser un homocigota recesivo para los dos genes y un homocigota dominante para los otros dos genes. En la F1 todos van a tener el fenotipo dominante, tanto para los ojos como para las alas, y luego cuando haga un cruzamiento prueba, voy a ver cómo son las proporciones. Después de una F2, lo que yo observo es, y puedo contar es la cantidad de moscas con un fenotipo o con otro. Entonces, van a ser iguales a los progenitores, estos, y que sean recombinantes. Entonces, para sacar la distancia entre el gen de los color de los ojos y el tipo de alas, si son vestigiales o normales, voy a sumar los recombinantes, ¿sí? Quedaría esto, dividido el total de individuos analizados después de la F2 y me va a dar un resultado. Ese resultado es la distancia, ¿sí? Que tiene un gen con respecto al otro. En este caso se le llama distancia genética y se mide en centimorgan. La prueba de 3 puntos es una prueba en las cuales voy a ver cómo están ubicados 3 genes en un cromosoma y cuál es la distancia. Entonces, para determinar las clases fenotípicas a mayor frecuencia, tengo que ver los genotipos parentales y hacer un cruzamiento prueba, determinar la clase de menor frecuencia y son los que van a tener dobles entrecruzamientos, y también voy a determinar el orden de los genes y cómo vamos a ir determinando. Esto ustedes lo van a ver en el práctico. Estas son las fórmulas para calcular el porcentaje de recombinantes. Entonces, como yo les dije en la prueba de 3 puntos, voy a analizar 3 genes, ¿sí? Voy a ver la cantidad de individuos observados, ¿sí? Y cómo están estos 3 genes, ¿sí? En este caso, este es el cromosoma Y, en el cual el cromosoma Y no es portador de los cromosomas de los genes estos, entonces el macho no va a tener entrecruzamientos. Y estos, bueno, acá vamos poniendo los diferentes genes y cómo son, si solo recombino, no, entre el primer y segundo gen o entre el segundo gen y el tercero. Y acá que no existe entrecruzamiento. Y a partir de esto y de las fórmulas que les mostré anteriormente, vamos a poder calcular la distancia entre los genes. Como les dije, esto lo van a ver en el práctico. Entonces, lo que podemos decir es que las distancias genéticas no son completamente aditivas y la suma de las distancias cortas es una medida más precisa que las distancias mayores, calculadas directamente. Es decir, es más preciso calcular genes que están más cercanos que genes que se encuentran a mayor distancia. Las distancias de mapas no son completamente aditivas. Si nosotros calculamos la distancia entre el gen A y el gen B y luego la distancia entre el gen B y el gen C, la distancia entre el gen A y el gen B, el gen C, va a ser mayor que si directamente nosotros calculamos la distancia entre el gen A y el gen C directamente. Para una mejor estimación de las distancias entre los genes es calcular varios genes a menor distancia. Entonces, la relación entre la frecuencia de recombinación y el entrecruzamiento o la distancia real de mapa. Podemos decir que la distancia de mapa
no es completamente aditiva porque los dobles recombinantes entre los marcadores A y C, ¿sí?, no se detectan en un cruce de dos puntos y subestima la distancia entre estos genes. La relación entre la distancia real de mapas, número de entrecruzamientos y la frecuencia de recombinación entre dos marcadores, ¿sí?, no es lineal. Cuanto más lejos están los marcadores, peor se estima esa distancia. ¿Qué es la interferencia? Es cuando existen varios entrecruzamientos entre dos genes. Nosotros la podemos calcular a través del coeficiente de coincidencia, ¿sí? Esto lo van viendo en práctico. Entonces, un mapa de ligamiento es igual a la frecuencia de recombinación. Se mide en unidades de mapa y es como es la distancia entre los productos meióticos. La unidad mapa es conocida como centimorgan y Stutterman como fue el que demostró esa distancia entre los genes. Acá solamente les quiero mostrar los 4 cromosomas de Drosophila melanogaster. El cromosoma 1 es el cromosoma X, el 2 y el 3 y el 4. Y acá cuál es la distancia en centimorgan entre los genes, los diferentes genes. Este es un mapa genético del tomate y algunas de las características fenotípicas más relevantes dentro de los 24 cromosomas o 12 pares de cromosomas que presenta el tomate. Ahora nos podríamos preguntar si existe entrecruzamiento entre las cromátidas hermanas. Yo lo mostré en una de las diapositivas. Existe entrecruzamiento y acá se los muestro en los cuales puede existir entrecruzamiento entre cromátides hermanas. Además, se ha demostrado que existe un entrecruzamiento entre las cromátidas hermanas por unos experimentos y nosotros le llamamos cromosomas arlequines, en los cuales después de una fase S, ¿sí?, se le incorpora la bromodesoxiuridina, que es un análogo a la timina, y luego se tiñen los cromosomas, ¿sí?, con giensa más el colorante fluorescente, y se pueden observar que después de una división mitótica tenemos a veces un entrecruzamiento entre las cromátides hermanas. A esto nosotros le llamamos cromosomas arlequines.